Bienvenidos cada uno de los oyentes que ya estamos listos para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a tener la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos para leer tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y danos cada día el deseo de cambiar, Señor. Gracias por los hermanos que ya están conectados desde los distintos países, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia. Permite, oh Dios, que en ellos se haga realidad la promesa escrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado. Manifiéstate, Señor, que tu Espíritu Santo siga siendo nuestro divino Maestro, que nos permita, Señor, entender tu voluntad a través de tu santa palabra. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a iniciar ya con el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Escuchemos. Lucas capítulo 14. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó y despidióle. Y respondiendo a ellos dijo, ¿el asno o el buey de cada cual de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles, cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado. Y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza, será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo, un hombre hizo una grande cena, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda, y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, acabo de casarme,
y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, todos los que lo vieren, no comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviando la embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué será adobada? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena. Fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. Bueno, tenemos el capítulo 14 y en este capítulo precisamente otra sanidad divina realizada en sábado. Nótese la cantidad de sanidades que se registran en el Evangelio de San Lucas, precisamente realizadas en el día del reposo. Y aún con estas oportunidades brindadas de Jesús a los religiosos de la época, y hablamos así porque realmente no tenían una vida rendida al servicio de la humanidad, y precisamente la religión pura y verdadera, nos enseña el apóstol Santiago, es aquella que se preocupa por las viudas, por los huérfanos, las necesidades sociales de la humanidad. Administrar el pan del cielo, sí, el pan espiritual, pero también se debía de materializar con nuestros hechos. En ese día de reposo, él fue invitado a comer en la casa de un gobernante que era precisamente fariseo, y todos estaban allí al acecho, y estaban delante de él un hombre que era hidrópico. Y fíjense que esto se nota así como hay una apariencia de cortesía que le mostraban, era una cortina de cortesía que le mostraban a Jesús, pero sabía el Señor que eso era fingido, porque los fariseos estaban buscando una oportunidad para criticarlo. Entonces, él estaba allí con sus invitados y ocurre una sanidad en esta ocasión de esta presentación de alimento, pues de esta comida, y ofrece aquí el Señor el escenario para dar dos enseñanzas. Precisamente la parábola del gran banquete, que refleja la postura que deben tener todos los invitados para recibir elogio y no humillación. Y este es en este suceso de sanidad ocurre también con este hombre hidrópico. Hidro proviene de la palabra de agua. Entonces, este hombre tenía una inflamación del cuerpo
que esta la causaba el exceso de agua. Y esta enfermedad, pues, es sanada por el Señor precisamente en el día del reposo, siendo él invitado a la casa de este fariseo. Y él, por supuesto, le habla a los intérpretes de la ley y le dice, ¿es lícito sanar en el día del reposo? Y esta pregunta él la había propuesto en oportunidades anteriores. Y él se dirige a todos los que estaban allí, porque ellos ante esta pregunta que les da el Señor se quedaron callados. Y él toma a este hombre y le sana allí en la presencia de cada uno de estos hombres y le despidió. El Señor lo sana y despide a este hombre. Qué manera particular el Señor de preocuparse por las necesidades de cada uno de los que se allegan a él. Y él se dirige a todos estos invitados y les hace otra pregunta. ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacara inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y para esto ellos sencillamente no encontraban argumento, porque precisamente esa era la actitud que tenía cada persona en concerniente al cuidado de sus bestias. Aunque fuesen sábado, ellos no escatimaban esfuerzos para salvaguardar la vida de estos animalitos, queriéndole decir el Señor, está bien que ustedes se preocupen por los animales, pero ¿cuánto más vale la vida de un ser humano, el bienestar de un ser humano? Y fíjense que en día de reposo, cuando él sana también a aquella mujer que tenía 18 años encorvada, él les hace una semejante pregunta, le dice, ¿quién de ustedes no desata a su asno, a su buey, para llevarle a tomar agua? ¿Quién de ustedes no lo hace? Claro que todos lo hacen, es una necesidad de esa bestia poder llegar a consumir agua. ¿Cuánto más, verdad, en día de reposo desatar a esta mujer que tiene 18 años? Satanás la tenía atada. Entonces con esto el Señor trataba de tocar fibras, sensibilidades humanas, de que el sábado no puede ser una excusa para no hacer el bien. Al contrario, es un día en el cual debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios y no impedir que las obras buenas salgan a relucir. Y él entonces, en ese convivio, en esa comida que lo invitaron, él observaba pues también cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Y cuando él observa esto, él da una enseñanza a través de esta parábola, a través de la parábola del gran banquete, y él les da este sabio consejo, que por supuesto también está este consejo también aparece en el libro de Proverbios. Y le dice, miren, cuando ustedes fueren convidados por alguno a bodas, no te vayas a sentar en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú seas convidado por él, y cuando llegue aquel al cual estaba reservado ese lugar, tú recibas la humillación porque te manden a desocupar ese lugar. Es mejor que te sientes allá en el último lugar arrinconadito, porque tienes posibilidad de recibir más bien elogio o un gran lugar que te tengan preparado. Públicamente serás ensalzado, porque te van a decir, oye amigo, ven, súbete acá arriba y tendrás gloria delante de los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor resume esta verdad. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces fíjense cómo el Señor nos educa a tener siempre, y no hacerlo porque, bueno, me voy a sentar atrás porque así voy a ser enaltecido. No, hacerlo de corazón. Si no pasa nada, si nos dejan allá en el último lugar, no importa, nadie va a notar. Pero qué triste sería que tú quisieras ubicar un puesto de renombre
y lejos de alcanzar honor, recibas humillación. Entonces es mejor tomar cada uno de los consejos y los mandamientos del Señor. Llegarse tranquilito, desapercibido, en silencio, con modestia de corazón, no fingida, porque esto es agradable a Dios. Esto es agradable a Dios y qué bien nos da el tomar cada uno de los mandamientos y los consejos de nuestro amado Jesús. Podremos notar gran bendición. Por eso que el Señor en su amor y en su palabra nos enseña: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros aprendemos de Él, hermanos, ¿qué es lo que alcanza nuestra alma? Hallaremos descanso, hallaremos totalmente ese amor y ese descanso de parte como regalo de nuestro amado Dios. Entonces, esto nos conviene practicarlo en nuestra vida, porque en esta oportunidad Jesús no solamente está criticando el orgullo social, sino que ofrece esa lección de humildad que necesitamos. Dios honra a quienes reconocen su soledad y la necesidad de perdón y solo confían en la misericordia de Dios. Cuando nosotros tenemos esta postura de esta manera, hermano, no hay gesto, no hay acción de una persona que nos pueda herir, porque el Señor es el que moldea nuestro carácter, nuestro temperamento, y nos podrán decir hasta perro muerto, hermanos, pero cuando usted está lleno de esa paz, hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. No, nada nos turba. Entonces, qué maravilloso es poner en obra los mandamientos del Señor. Y Él también dice a los convidados: cuando ustedes hagan, fíjense esta doble enseñanza, por eso que es conocido que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Aquí está exhortando a los convidados. Cuando ustedes sean convidados, no procuren estar en los primeros asientos. Y también exhorta a aquellos que realizan un banquete. Fíjense cómo educa en ambos lados. Cuando ustedes cuando ustedes preparen un convivio, una comida, ¿verdad? Cuando ustedes hagan comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos o a tus parientes más cercanos, a tus vecinos, porque ellos es muy posible que te devuelvan esa invitación y tú seas, ¿verdad?, gratificado por mano de ellos. Al contrario, cuando tú hagas un banquete, procura llenarlo de los pobres, de los mancos, de los cojos, de los ciegos, de aquellos necesitados. ¿Sabes por qué? Porque vas a recibir galardón, porque ellos, sin duda alguna, no tienen cómo recompensarte dicha inversión. Pero ¿sabes quién te lo recompensará? El Señor te lo recompensará en la resurrección de los justos, dice el Maestro. Fíjense cómo el Señor nos moldea de ambos lados. Entonces, esto es lindo. Yo recuerdo que conocí una señora dominicana en Venezuela que ella una vez al año, ella hacía una fiesta hermosa para todos los niños pobres del barrio. Y eso era para ella algo maravilloso. Y de verdad que ahora que veo eso en mi memoria, digo, qué bonito es tener en consideración lo que el Señor nos manda hacer. Y sabemos que de Dios viene la recompensa. El Señor estaba uno de estos oyendo allí sentado con él a la mesa y él le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino. Y el Señor le responde a esta expresión con otra parábola y le dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, pero a la hora ya de la cena él envió a sus siervos a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado, ya vamos a comenzar, ya está listo la fiesta. Y comenzaron a excusarse. El primero envió su excusa diciendo: mira, he comprado una hacienda y necesito irla a ver, así que te ruego que tú me excuses. Y así otro comenzó a decir que había comprado 5 yuntas de buey y necesitaba probarla, así que envía su excusa.
Y el otro dice, mira, yo me acabo de casar y no puedo ir. Cuando vuelve el siervo, le hizo saber al señor todo lo que le habían enviado, a decir todas estas excusas. Y entonces el padre de familia le dijo a su siervo, mira, anda pronto, sal a las plazas, sal a las calles, a la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Anda y busca el personal. Y el siervo le dijo, sí, señor, así se ha hecho como tú has mandado, pero aún queda mucho lugar. Y el señor le dice, anda, ve por los caminos, por los vallados, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, fíjense, la invitación de Dios incluye esto que nos detalla acá. Esto que nos detalla acá. Aquí el hombre le dice el que come pan y es la mención de la resurrección, ¿verdad? Sugiere el futuro. Las personas que promueven, que pronuncian la bendición, está pensando en el futuro, en ese banquete mesiánico en tiempos que serán consumados. Pero en esta parábola Jesús anuncia que esto no es simplemente algo futuro, sino presente. Jesús está aquí expresando este banquete mesiánico que se está celebrando como se ve. Por ejemplo, en la oferta del Evangelio a todos los pobres, los enfermos y los desposeídos, todos estos son invitados porque aquellos a quienes se habían invitado con anticipación enviaron sus excusas. Y usted dice, bueno, pero bíblicamente el que se casaba estaba exonerado por un año, o el que compraba buey, porque cuando se anunciaba una guerra y el que había comprado casa, la orden era que no podía ir a la guerra hasta que disfrutara de eso. Podría decir, bueno, había excusas, no. Cuando el Señor nos llama, nosotros debemos acudir sin pretexto, no habrá excusa. Entonces, este anfitrión había enviado, por supuesto, una invitación por adelantado, y entonces avisaría cuando la comida ya estaba lista. Y por supuesto, evidentemente, el huésped de esta parábola ha aceptado la invitación. Y aquí Israel ha aceptado la invitación de Dios para recibir el reino dado por los profetas. Y el arribo de Jesús señala la llegada del reino. Pero al rechazarlo, la nación judía está declinando la oferta de la gracia de Dios. Sin embargo, el propósito divino no será frustrado, por lo que Dios enviará su amable invitación a los gentiles. Entonces, nos damos cuenta cómo el Señor con esto está dando a entender que todos recibirán esa invitación, pero los que tengan esa conducta o esa disposición de asistir con diligencia, disfrutarán de las bondades de Dios. Y aquellos que triste y lamentablemente presenten excusas, hermanos, no habrá ninguna exoneración para aquellos. Nos sigue hablando sobre el precio del discipulado. Siempre hemos dicho que la salvación es gratis. De eso no hay ningún argumento que lo contradiga. Pero el discipulado cuesta, el discipulado tiene un costo. Y había muchas multitudes que iban con el Señor y volviéndose les dice, mire, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Y anuncia, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Pues puede pasar que cuando ya comenzó con el cimiento no pueda terminarlo, y todos los que vean esa edificación inconclusa se van a burlar de él. Entonces van a decir, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Las multitudes eran atraídas, por supuesto, por los milagros de Jesús y esperaban el establecimiento de un reino terrenal, interesado más en la calidad que en la cantidad. Y el Señor definió el costo del verdadero discipulado. Entonces, un discípulo debe subordinar todos sus vínculos terrenales a su lealtad a Cristo, y un discípulo debe hacer morir
el egocentrismo y estar preparado para resistir el sufrimiento y el martirio. Y erigir un edificio público es costoso, aquí él explica, y librar una guerra es peligroso. Entonces el Señor ilustra el costo y el peligro que los discípulos, el costo y el peligro al cual los discípulos de Jesús deben hacerle frente. Porque él dice, ¿qué rey que marcha a la guerra contra otro rey primero no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede hacerle frente, entonces envía mejor embajada para pedir condiciones de paz. Así, dice Jesucristo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El discipulado significa la total renunciación al interés egoísta por amor de Jesús. No puede ser mi discípulo se refiere a cuestiones de total consagración y máxima realización del propósito de Cristo para nuestras vidas en este siglo. Nos damos cuenta cómo el Señor a través de estas parábolas expresa el costo que implica ser un discípulo del divino Nazareno. Nos dice, la sal es buena, pero si la sal ya queda insípida, ¿para qué va a servir? No va a servir para sazonar, ni para la tierra, ni para el muladar. Así que se va a arrojar fuera. El que tiene oídos, oiga. Entonces, para dar sabor a la sociedad, los discípulos deben mantener un espíritu de sacrificio, teniendo en consideración la misión que el Señor ha depositado en cada uno de ellos. Seguimos adelantando al capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Y él les propuso esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a la que se perdió, hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil, y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo, Dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno
de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino, y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de sus criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Bueno, en lo particular, este capítulo es cautivador. ¿Por qué digo esto? Porque este capítulo del Evangelio contiene 3 parábolas sumamente relevantes que exaltan la suprema misión de Jesucristo a la humanidad. Y esto no quiere decir que, bueno, el Señor no se preocupa por las 99 ovejas, o no se preocupa por las 9 dracmas, o no se preocupa por ese hijo fiel que nunca jamás ha transgredido ninguno de los mandamientos de su padre. No. Con esto no está echando abajo la resistencia, la fidelidad, la constancia, la consagración de aquellos hijos, de aquellas almas convertidas al servicio de Dios. No, con esto no está dando, no se malentienda. No, porque el Señor no se alegra por los 99, sino por aquella que se perdió y se encontró. No, no, no. Esto está enfocando la misión salvadora de nuestro amado Dios. Me encanta este capítulo 15. Me encanta las verdades que nos enseña el Divino Maestro. Y precisamente se acercaban a Jesús todos estos publicanos y pecadores para oírle. Oigan a quién está dirigido estas enseñanzas. ¿Quién era el público receptor? ¿Quiénes eran? Aquellos precisamente que estaban errantes, perdidos, confundidos, llenos de pecado, de inmundicia. Este era el público a quien el Señor estaba dirigiéndole esa nota de esperanza, ese mensaje de salvación. A ellos necesitaban, estos publicanos, estos pecadores necesitaban escuchar que el pastor estaba dispuesto a dejar allí guardaditas sus 99 ovejas para irlos a buscar a ellos, porque son de gran valor para su rebaño. Ellos necesitaban saber que esa dracma que se había perdido necesitaba hallarse, y para eso se necesitaban métodos, diligencia, preocupación, abnegación, y que no pararía hasta que encontrara esa moneda. Fíjense cómo el Señor les da ese realce: ustedes son de sumo valor. Y ese hijo que en su poca experiencia, en su poca sabiduría, pensó hallar la libertad fuera del alcance de su padre, la experiencia le dio a entender que fue la peor decisión que pudo tomar. Entonces, cómo el Señor de una manera majestuosa ilustra el deseo de que estén todos sus hijos a su lado, allí resguardados. Y sí hay valor,
para cada alma. Y los fariseos y los escribas, yo siempre he dicho que estos eran los principales seguidores de Jesús porque no lo dejaban ni a sol ni a sombra. Esta gente estaba al acecho. Ellos murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y por esto, por supuesto, despertó muchísimo celo en la cúpula religiosa de la época. Porque precisamente el Señor sabía lo desabastecidos espiritualmente que estaban estos pecadores, estos publicanos, estas personas que eran totalmente desechadas por la sociedad. Aquellos que nadie miraba, aquellos que eran tenidos como basura, a esos el Señor viene a decirles, yo vengo a por ti, porque el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí el realce de este evangelio que se enfoca en la misión salvadora de nuestro amado Dios. Entonces, la crítica de los fariseos sobre la abierta asociación de Jesús con reconocidos pecadores y gente socialmente repudiada dio lugar a estas 3 maravillosas parábolas que encierran delicias espirituales para el alma afligida. Ilustran el amor, ilustran la preocupación de Dios por los pecadores. Y su actitud se opone, por supuesto, totalmente a los que se creían justos. Los fariseos corresponden a esas 99 ovejas. Las 9 monedas y el hermano mayor. Y los publicanos y pecadores corresponden a la oveja perdida, a la moneda perdida, al hijo pródigo. Entonces, nos damos cuenta que estas parábolas indican o ilustran el mismo aspecto, la misma misión. Dios se preocupa por el que se ha perdido y se goza en su recuperación. Aquellos que de una forma legalista se consideran justos no tienen conciencia de su necesidad. Nos damos cuenta cómo esta forma de pedagogía que usaba el maestro hacía sentir el valor de esa alma que requería un Salvador. Él se refirió a estas hermosas parábolas diciéndoles, haciendo esto, miren, y es que es maravilloso cómo Jesucristo presentaba una pregunta para conectar esas neuronas y ponernos a pensar, ponernos a reflexionar, ponernos a meditar. Y le dice, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 allí en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? ¿Quién de ustedes no se va a preocupar por ese solo animalito? Y entonces, ¿cuántos hombres que estaban escuchando estas enseñanzas no eran pastores? ¿Cuántos de esos que estaban escuchando estas enseñanzas no tenían quizás en su hogar esto? Porque era el día a día del pueblo. ¿Cuántos no habían visto pastores al cuidado de su rebaño? ¿Y cuántos no les vendría cuadros en su memoria de, oye, sí, mi tío la vez pasada fue a buscar que le habían arrebatado una, o todo esto hace conexión con la sensibilidad que se estaba viviendo en el momento. Y las deja allí, Fíjense, esas ovejitas tienen una particularidad, y es que la oveja es un animal prácticamente que necesita depender del pastor. Necesita. Una oveja no es capaz de sobrevivir sola, no tiene niveles de defensa. Es un animalito que requiere que la guíen a los pastos, que la guíen a los abrevaderos, que la trasquilen, que le limpien
O sea, es un animal que necesita el cuidado de ese pastor. Pero sucede que por la falta de experiencia quizás se pierde, se confunde en el camino, no escucha bien el llamado del pastor y se extravía. Pero el Señor dice, ¿quién de ustedes, quién de los que está acá presente, que tiene su rebaño, no es capaz de dejar sus ovejitas allí, guardaditas, allí listas, y las cuenta y se da cuenta que falta y va por el camino que recorrió y va a buscar aquella que se ha perdido? Y cuando la encuentra, y viene lo hermoso, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No trae la oveja a empujones, no trae la oveja a darle latigazos. ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué no seguiste mis pisadas? ¿Por qué no fuiste detrás de las otras ovejas? Miren el cuadro maravilloso que nos dibuja el maestro. La pone sobre sus hombros. Y cuando llega a la casa, reúne a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y les dice, les anuncia que ha encontrado aquella oveja que se le había extraviado. Y la encontró y la trajo. La trajo, y esto fue motivo de alegría, y no solamente la alegría para el pastor que ya tiene su redil completo, sino para aquellos que han escuchado que la constancia y el trabajo bien efectivo de este pastor permite que sus ovejas estén bien resguardadas por el cuidado de él. Y es notorio, le dice, mire, llama a sus vecinos, a sus amigos y les dice, mire, encontré mi oveja que se había perdido, la encontré. Oye, ¿y esto sería cómo? ¿Y cómo hiciste? Bueno, me fui por aquel lugar y escuché algo. Y esto es maravilloso, hermanos. Este trabajo que el Señor relata es maravilloso. Y esos que estaban escuchando estas enseñanzas, ellos se dieron cuenta que ellos eran esa oveja perdida, que no estaban bajo el cuidado del divino pastor, y que Él estaba allí dispuestos a llevarlas sobre sus hombros, soportar el peso de ellas, soportar la inclemencia del tiempo, el peligro, y tenerlas resguardadas entre sus hombros para así encaminarlas al redil. No se iba a exponer a que se le volviese a perder la oveja, no se iba a exponer, la llevaba en sus hombros como la señal de resguardo total y absoluto de que es la propiedad de ese rebaño en el cual ella debe estar paciente. Entonces, eso es maravilloso, hermano, cuando usted analiza, cuando usted se sienta a pensar la función del pastor, la función de esa maravillosa labor que el Jesús Todopoderoso, nuestro amado Dios, vino a dar y nos ha dado ese ejemplo. No fue el pastor con un látigo a buscar a la oveja rebelde porque se extravió, porque se enredó, porque no escuchó el silbido del pastor. No, fue a buscarlo con diligencia. Y cuánto gozo despertó eso. Y el Señor entonces hace la asociación y dice, así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando Jesús comparte con los pecadores, se celebra con gozo. Cuando Él rescata, igual cuando un pastor comparte con sus amigos la alegría de haber encontrado a su oveja perdida. Entonces esto, Él da a entender cuánto gozo, cuánto impacto hay en el cielo, en las moradas eternas. Qué gozo, qué festín se da que una persona haya sido restaurada, rescatada, renovada en la fe del Señor. Hay un gozo, hermanos, hay un gozo muy grande
Y entonces imagínense si en el cielo los ángeles se gozan en compañía del Padre Eterno por ver que una oveja de su redil que estaba extraviada ingresa nuevamente en los cuidados del pastor. Hermanos, cuánto más aquí en la tierra, ¿verdad? Y sigue instruyendo y diciendo esta hermosa parábola de la moneda perdida. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Nótese esto. Entonces, cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas y vecinas y dice con gozo: gozaos conmigo, denme el parabién, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así dice el Señor, os digo que delante de los ángeles habrá un gozo grande por ese pecador que se arrepiente. Fíjense esta manera maravillosa de ilustrar. ¿Qué mujer de ustedes? Que las mujeres son muy cuidadosas con la economía. Nótese esto. ¿Qué mujer de ustedes, si tiene 10 monedas y se le pierde una, él detalla que enciende la lámpara? Si es de noche, enciende la lámpara y se dirige a barrer, a buscar con diligencia hasta encontrarla. Hay una diligencia, hay un cambio de actitud, no hay indiferencia. Bueno, si se perdió, que se perdió. Yo no voy a gastar mi tiempo buscando esa moneda. Y a veces me pongo a pensar que el Señor, cuando hace esta alusión de esta mujer, hace referencia a la iglesia, pues, como la iglesia como tal. La iglesia procura diligentemente buscar encender la lámpara, encender esa luz del evangelio en su pueblo, esa luz que debe estar allí perenne, alumbrando, y esa diligencia, ese afán por buscar lo que el Señor le ha entregado, las almas. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro amado Dios. Y cuando dice, cuando esto se logra, cuando el objetivo se logra, cuando es hallada esa moneda, con cuánto gozo anuncia a sus vecinas, a sus amigos: oye, encontré, y llama a que se gocen. Y el Señor anuncia, así habrá un gozo allá. Los ángeles en la presencia de Dios por ese que estaba perdido y con diligencia se halló. Fíjense cómo tanto en la parábola de la oveja perdida como la del dracma hay una necesidad plasmada en el pastor, en la mujer, por hallar aquello que se había perdido. No es indiferente, bueno, tengo 99 ovejas, ya de aquí a que me para otra ya tengo las 100. No, tengo 9 monedas. Bueno, si se perdió, que se perdió. Yo no voy a gastar tiempo, tengo mucho que hacer. No, la diligencia está allí impresa. Y la tercera parábola de este capítulo, que es sumamente hermosa y tiene tanto, pero tanto de valor, nos revela que un hombre tenía 2 hijos. Y precisamente llega el tiempo en que el menor se siente incómodo. Quizás, ¿verdad? Ya el estar allí bajo el cuidado del padre le era fastidio. No quería ya estar bajo las disciplinas del padre. Tenía deseos de experimentar mundo, porque este muchacho llegó un tiempo en que, analizando todas las cosas, las limitaciones y las situaciones que él no podía realizar dentro de la casa de su padre. Y lo decimos así porque una vez que él habla con su padre y le pide que le dé la parte de los bienes que a él le corresponden, que cabe decir que eso le tocaba a él recibirlo cuando su padre muriera, no antes. Así que él aniquiló a su padre antes de tiempo. Y su padre, con todo prudencia, le entrega, le da en sus manos todo lo que él le correspondía por la ley.
¿Y por qué decimos que él tenía esa opresión dentro de los atrios de su padre? Porque él quería disfrutar del mundo. Él no tenía, el padre no le iba a permitir que metiera mujeres rameras dentro de su casa, jamás. Habían disciplinas, habían mandamientos que todos debían cumplir, desde el jornalero hasta los hijos. Porque si algo estamos claros es que el padre, como administrador, como gobernador, como encargado de su hogar, tenía disciplinas, tenía mandamientos que no iban a ser rotos por capricho de ellos. Y este muchachito carecía de esa experiencia. Y él, a lo que recibe todo, a lo que se ve con lo que él quería, él emprende su viaje y se va a una provincia apartada. Mientras más lejos de mi padre, más feliz seré. Mientras más lejos, mejor, que no me esté monitoreando, no quiero que me fastidien qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo. Y se va. Y este muchacho se fue a desperdiciar todos los bienes que su padre le había entregado. No porque él los haya trabajado y se los haya ganado, porque aquí el padre no lo está liquidando por los trabajos que él había ejercido durante su estadía allí con su padre. Por amor. Fueron riquezas que el padre le entregó por amor, por el solo hecho de ser su hijo, pero no porque se los había ganado. Y este muchacho malgastó todo, a tal punto que empezaron entonces los momentos malos y empezó a faltarle. Y en aquella provincia hubo el hambre terrible, a tal punto que llegó a un nivel de apacentar cerdos, algo que era peor que la miseria. Estar rodeado de estos animales inmundos. ¿Bajo qué condición estaba este muchacho? Imagínense nada más estar atendiendo a estos animalitos, el solo olor que en el cuerpo de él estaba. Y cuánta miseria, a tal punto que el nivel era que quería alimentarse de lo que le daban a los cerdos, pero nadie se los daba. No había. Así paga el mundo, hermano. Así paga el mundo. Una vez que te quita todas las riquezas que el Padre te ha dado, que te despoja de todas las riquezas que el Padre ha puesto en tus manos, te deja con la más terrible miseria. Pero hubo un momento, y aquí es el punto clave, hubo un momento en que este muchacho, encontrándose bajo esta situación tan precaria, él vuelve en sí. Es decir, cuando él sale de la casa de su padre, no estaba en total razonamiento pleno. Y aquí llega un momento en que la opresión, la miseria, la angustia, la desesperación le hacen recordar los momentos plenos que él vivió estando bajo el cuidado y la autoridad de su padre. Y él despierta, solo aquí él despierta y vuelve en sí. Pero vuelve en sí no con esa forma de decir, mi padre es rico, así que yo voy para allá y le digo que me tenga, yo soy su hijo y que aquí estoy. No. Fíjense la manera hermosa en que él vuelve en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Fíjense, el más humilde, el empleado, el que está allí recibiendo un sueldo, tiene en abundancia lo que yo necesito. Él no despertó en sí de que yo soy hijo menor de este hombre rico, por tal motivo me voy para que me mantenga. No. ¿Cuánto es lo que necesito? Y el que menos jerarquía tiene en la casa de mi padre, tiene en exceso lo que yo carezco. Fíjense qué manera tan linda de reaccionar. Y entonces de pensamiento pasa al actuar. Me voy a levantar. Qué difícil, hermano, para el que ha caído levantarse. Qué difícil. Pero aquí viene la prueba de oro. Me levantaré e iré a mi padre y confesaré que he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy, Señor. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, ni siquiera de ser llamado. Yo no soy digno. Te pido que me contrates como uno de tus jornaleros. Te pido ese contrato. Y este pensamiento se hizo realidad. Se levantó y se dirigió a la casa
de su Padre. Y nos conmueve esta parte porque nos narra Jesucristo que el Padre lo vio de lejos. ¿Y ustedes creen que este hijo, como se fue con las mismas fachadas, con las mismas vestiduras, con el mismo perfume, con la misma apariencia, bien acicaladito, bien olorosito, regresó? Estamos seguros que no. Este hombre no regresó de la misma forma en que se fue. Pero aún así lo reconoció su Padre. ¿Por qué lo reconoció? Porque el amor del Padre nunca nos deja. No. Y cuando lo vio de lejos, fíjense qué manera de dibujar el amor de Dios, aún estando lejos. El Padre lo vio y fue movido a misericordia. ¿Y cuánto resalta la misericordia de Dios? Esta parábola. Y corrió al encuentro de su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. No le dijo, qué bonito, tan bonito que te fuiste de aquí con las riquezas y vienes hecho un harapiento, un miserable. Y le dio la espalda. No, esa no es la actitud de Dios. Lo besó estando aún hediondo, maloliente, convertido en un guiñapo, con harapos. Aún así el Señor lo besó. Pero no quiere decir con esto que así lo recibió en su casa y así estuvo viviendo dentro de su casa. Mucho cuidadito con esto. Sí, te recibió en esa condición, pero la transformación fue al instante. Porque este muchachito, cuando declara su pecado a su padre, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado, ni llamado tu hijo. Él era su hijo biológico legítimo, pero ni siquiera que me llamen tu hijo. Qué nivel de humillación. Cuando nosotros reconocemos, hermano, el Señor nos ensalza. ¿Y cuál fue la orden del Padre? Sí, yo te recibo así tal cual como eres y así vas a vivir conmigo. No. Podemos llegar del mundo hediondos, maltratados, con cicatrices, con unas vestiduras malolientes, con harapos, pero el Señor no te va a dejar así. Y ahí es donde viene la transformación de nuestras vidas. ¿Cuál fue la orden del Señor? Sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Todos esos harapos, todas esas inmundicias de los cuales fue vestido en el mundo, tienen que quedar fuera de la casa del Padre. No podemos pretender seguir viviendo bajo el techo del Padre con los harapos que el mundo nos ha vestido. Allí viene la transformación extraordinaria ejecutada por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No porque yo soy así, no. Así no funciona. Así no funciona. Y el Señor hace una gran celebración a tal punto que lo mejor que tenía en su casa fue lo que se invirtió para celebrar que este hijo que estaba muerto había revivido, se había perdido, pero había sido hallado. Y esto fue notorio en la casa del Padre. Esto fue algo maravilloso. Y decimos aquí, pero ¿por qué la parábola de Jesucristo no nos dice que una vez que el hijo se fue, el Padre después salió corriendo a buscarlo? Porque el Padre respeta tu decisión. El Padre respeta tu decisión. ¿Tú decides irte? No te voy a amarrar. Pero el amor de Dios es eterno, imperecedero. Y ese amor también es tan amplio que nos respeta nuestra decisión. Pero el hijo mayor, que siempre estuvo asido de la mano de su padre, cuando él escuchó toda esta danza, toda esta fiesta, esa música, todo esto, él no entra a la casa, sino que llama a uno de sus empleados, de sus criados, y le pregunta qué era eso, porque no recuerda que en la agenda del padre tenía una fecha de una celebración. Y él le notifica, por supuesto, le dice, mira, tu hermano, él ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo porque lo ha recibido bueno y sano. Esto fue motivo de alegría para tu padre.
Y allí despertó entonces ese enojo a tal punto que no quería entrar a celebrar que su hermano había llegado. Y esto preocupó al padre. El padre ama y él sale a buscar a su hijo mayor y le rogaba que le entrase. Nótese la actitud del padre, pero él confronta la postura de su padre, le dice: he aquí tantos años yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Óigase esto, jamás yo te he desobedecido. Quiere decir, hermano, que en la casa de Dios, ahí, en lo que él está reflejando, hay leyes, hay normas, hay disciplina, y por eso el hijo mayor, con todo el argumento, le decía: yo nunca te he desobedecido, siempre he vivido de la manera en que tú me has exigido, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y aquí hay otra contraparte. Muchas veces estamos allí, obedeciendo a Dios, pero no tenemos una extrema relación con Dios. No hay esa familiaridad, sabiendo que Dios nos ha dado de sus bendiciones para disfrutarla. Y el Señor le dice, pero el hijo se enoja y le dice: cuando vino tu hijo, era tanto el enojo que ni siquiera lo pudo reconocer como su hermano. Y se sabía, porque a los oídos del padre de ese lugar se llegaba la vida perdida y desordenada que llevaba este hijo. Porque él le dijo a su padre: cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho empatar para él un becerro gordo. Entonces el padre estaba anuente de la vida perdida y desordenada que tenía su hijo menor, y su hermano también. Y lejos su hermano mayor de condolerse de la vida pecaminosa y desastrosa que llevaba su hermano menor, sintió mucho enojo. Y ahí hay peligro. Hay mucho peligro en aquellos que perseveran en la doctrina, que perseveran en Dios, y lejos de condolerse por el estado de pecado que tiene aquel su hermano, se llena de una coraza de orgullo. Eso no está bien. Eso no nos trae beneficio. El Señor, en su amor, el Padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Y aquí viene algo maravilloso que necesitamos recordar: todas mis cosas son tuyas. Ahí están. No solamente el cabrito, todo lo que yo tengo es tuyo. Y es así. Todas las riquezas espirituales, todo eso es tuyo. Solamente que tenemos que darle el uso. A veces la tenemos allí almacenada y nos dedicamos o nos enfocamos solamente en el trabajo y nos volvemos como muy mecánicos. No, eso es tuyo, el Señor le dice. Pero era necesario, necesitaba hacer una fiesta muy grande y regocijarnos, porque tu hermano, y le recuerda, él no dice mi hijo, tu hermano, sensibilízate. Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué manera el Señor de cerrar con esta preciosísima parábola, hermano. Esto está para degustar, para sensibilizarnos cuánto amor, cuál es la postura, en qué condición estamos nosotros. ¿Seremos como el hermano mayor, insensible a la condición de aquel que se fue a pecar y estamos con una coraza de enojo, de orgullo? No. Sensibilicemos, gocémonos también, porque ha revivido aquel que estaba muerto por el pecado. Cuántas cosas lindas el Señor nos detalla en estas parábolas, que de verdad son de mucho, pero mucho gozo para la vida del creyente. Seguimos avanzando hacia el capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor?
Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu obligación, y siéntate presto, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación, y escribe 80. Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oía también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros, y se burlaban de él. Y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse un tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Bueno, tenemos ya entonces el capítulo 16, la parábola del mayordomo injusto. Y esta parábola es así como que, bueno, ¿cómo es esto? No entiendo muchas cosas. Vamos entonces a aprender un poquito más. Hijo, es la de la serie de parábolas, es que Lucas reúne una cantidad de parábolas sin igual. Él también le dice, esta parábola se la dice a sus discípulos, ¿ok? Vamos entonces a había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. Entonces, la parábola del mayordomo deshonesto ilustra la mayordomía de la riqueza. Jesús no aprueba el fraude del mayordomo, oígase bien.
pero elogia su prudencia al usar las oportunidades del presente para incrementar su futuro patrimonio. Para los cristianos, el uso prudente de las riquezas produce beneficio a otras personas. Entonces, aquí Jesús nos sugiere que una persona debe comprar su entrada al cielo, sino pone de relieve que la forma en que se ejercita la mayordomía constituye una prueba de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios prueba la capacidad para recibir las verdaderas riquezas del cielo, lo que es vuestro, por el uso que hacemos de las posesiones materiales. Aquí en esta parábola, el Señor nos da a entender que nosotros como mayordomos del reino, el Señor nos llena de dones, nos llena de talento, nos llena de muchas bendiciones. Pero nosotros no podemos aparentar o tener solamente el beneficio para nosotros. Cuando Él propone esta parábola, el mayordomo, al encontrarse en jaque, en que ya no voy a tener más riquezas, yo no me voy a rebajar a ser humillado, ya sé lo que voy a hacer, voy a despertar en las personas que están anexas a mi patrón, es decir, a su patrón, voy a despertar en ellos buena voluntad hacia mí. Y no fueron con las riquezas personales de este mayordomo, sino con las riquezas de su patrón. Llevándolo entonces al ámbito espiritual, nosotros somos llamados a ser condescendientes, a ser bondadosos. Y Él les dice, fíjense, Él les dice que si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién va a confiar lo verdadero? Entonces el Señor le dice, mire, el Señor le dice este consejo en el versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, esas riquezas que no son de nosotros, son de Dios. Eso pertenece a Dios, para que cuando falten, cuando haya entonces la escasez, os reciba en las moradas eternas. Volvemos y recordamos, no es que el Señor aquí está patrocinando el fraude, no. El Señor nos está ilustrando, nosotros, nada es de nosotros, lo recibimos de Dios. Nosotros estamos llamados a ser administradores, pero ¿cómo? Beneficiando a aquellos también que están alrededor nuestro. Entonces, el Señor nos insta a que vivamos de esa manera, desprendidos, no acaparando para nosotros. Entonces, Dios está probando nuestra capacidad para recibir las verdaderas riquezas del cielo. El asunto es que dice en el último versículo, ningún siervo puede servir a dos señores porque va a aborrecer al uno y amar al otro. Y entonces la actitud hacia el dinero es una señal de la sumisión de Dios o la rebelión en su contra. Nosotros no podemos estar apegados a esto. Nosotros estamos llamados a compartir de las bondades que Dios nos ha dado. Entonces, haceos amigos de las riquezas de maldad para que cuando faltares os reciban en las moradas eternas, ¿verdad? En el cielo. Entonces, volvemos y decimos al hermano Juan Carlos que nos está. El Señor no sugiere que una persona deba comprar su entrada al cielo, no, sino que debe poner en manifiesto que la forma en que se ejercita la mayordomía debe constituir una prueba de nuestra relación con Dios, ser bondadosos, extender a otros las bendiciones y los beneficios que hemos recibido del Señor.
Entonces nos sigue diciendo que los fariseos oían todas estas cosas, pero ellos eran avaros y se burlaban del Señor por esto. ¿Cómo es esto que quiere? Porque ellos tenían, los fariseos tenían las riquezas como un galardón de los justos. Entonces, una manifestación externa de justicia que venía de un corazón malvado puede suscitar la alabanza de otros, pero es detestable para Dios. Esto era detestable para Dios. Entonces ellos lo hacían públicamente para recibir alabanza de los hombres. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, nada de esto sirve. Los fariseos suponían que la rígida observancia de la ley era el camino de la justicia, y danse cuenta que la ley y los profetas apuntaban hacia el Mesías, y ese camino, su camino de justificación, no tenía validez desde que Juan el Bautista anunció que el arrepentimiento y la fe eran la vía para entrar en el reino. Todo el que desee el reino ahora puede esforzarse por entrar en él. Recordemos esto. Y el Señor vuelve a hacer la acotación. El cielo, es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que se frustre una tilde de la ley. El término de esa tilde alude a una pequeña marca usada para distinguir las letras del alfabeto hebreo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y la afirmación confirma la validez permanente de la ley como una expresión de la voluntad de Dios. El Evangelio no desplaza la ley, ojo con esto, sino que la cumple a un nivel más alto. Como un ejemplo de la permanencia de la ley, Jesús se refiere al adulterio, que era un pecado, aunque estuviese justificado por la ley civil. Entonces, esto es de entender. Todo el que repudia a una mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Así lo argumenta en este Evangelio sin mayores detalles. El Señor dice, no, así no es. No se puede repudiar a su mujer. Así lo dice. Entonces, había un hombre. El Señor plasma otra parábola sobre la parábola del rico y Lázaro. Y este hombre era rico y vestía de púrpura. Este hombre era bastante rico. Entonces, recordemos que como los fariseos eran avaros, los fariseos veían en la riqueza una señal de la bendición de Dios y en la pobreza una señal de castigo divino. Jesús enseña que las riquezas materiales son algo que Dios nos confía a fin de que sean usadas responsablemente para bien. Y la actitud ante las riquezas es una clara indicación de una vida egoísta o una vida bajo la total soberanía de Cristo. La intención principal de esta parábola del rico y Lázaro es llamar a aquellos que tienen una visión mundana de las riquezas a arrepentirse y ayudar a otros con su dinero. Y es un ejemplo de que aquello que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El hombre rico es a veces llamado tiene una equivalencia. Este hombre era insensible a la necesidad de sus allegados. Para los judíos, el seno de Abraham era sinónimo de un lugar de honor en el paraíso, y esto es un mendigo. Este mendigo le fue ofrecido una bienvenida especial en el cielo y estaba sentado al lado de Abraham. Entonces, nos damos cuenta que también puede que este término haya sido usado para describir un lugar reservado a los justos que esperan, por supuesto, en esta resurrección que ha de acontecer. Cuando nos dice la parábola del Hades, es la morada de los muertos, la descripción nos da lugar nos da a entender que este rico estaba en el lugar del castigo eterno. Resulta que este hombre vivió en miseria, pero tenía la sensibilidad y el corazón puesto en Dios, mientras que el rico, lejos de considerar que algún día le tocaba estar ante el tribunal de Dios, recibiría su justo pago. Llegó el momento, mueren los dos y vemos el resultado, el destino final de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Este hombre, cuando se ve en tormento, le pide a Dios que permita que Lázaro le traiga un poquitito de agua para mojar, porque era tanto el castigo. Y él dice, no, es que hay una gran cima, ni los que están acá pueden ir hasta allá, ni ustedes pueden llegar hasta allá donde están ellos.
Bueno, pero entonces permíteme que yo regrese y le diga a mis hermanos, porque tengo varios hermanos, para que ellos no vengan a este castigo eterno. Y dice el Señor, no, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos deben oír, las leyes están allí, la forma en que se debe vivir está allí. Y si ellos no lo oyen, ni a Moisés ni las leyes, ninguno de ellos se va a persuadir aunque se levante uno de la tumba. Y precisamente así pasó. Jesucristo se levanta de la tumba y es fecha que muchos no se han persuadido del juicio que vendrán aquellos que han dado la espalda a la obra redentora de nuestro amado Salvador. Entonces fíjense cómo los fariseos estaban demandando constantemente señales que probaran el carácter mesiánico de Jesús. No solamente rechazaron los fariseos, el pueblo, la evidencia escritural sobre el Mesías, lo cual estaba bastante clara, sino que no aceptaron la evidencia de la resurrección, porque recordemos que pagaron a los soldados romanos para que dijeran que sus discípulos habían llegado en la madrugada y habían robado el cadáver. Es cuando sabemos todos que ha sido el mayor milagro. Jesucristo murió y resucitó, como evidencia clara de la promesa de salvación que al mundo se ha dado. Así que esto está maravilloso. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Te adoramos, Señor. Ayuda, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, tú los conoces. Están delante de ti, estamos orando a favor de ellos, los que están en recuperación, Señor, así como los que están por ser operados, Padre, en tus manos están. Permítenos, Dios mío, ver tu mano poderosa actuar a favor de ellos. No nos abandones, Señor, quédate con nosotros. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.